Damos paso a Gemma para hacer esta presentación, ¿no?, de una propuesta de marco metodológico y abrimos el debate. Bueno, buenos días. Por el foro en el que estamos, me temo que los conceptos que os voy a presentar y las ideas no van a ser nuevas, pero lo que voy a tratar es de organizar estos conceptos para que luego durante el día, el debate y las presentaciones posteriores tengamos todos un marco, ¿no?, de trabajo. Principalmente me centraré un poco en qué nos dice la ciencia, qué nos dicen los expertos, cómo evaluamos vulnerabilidad de riesgo de impacto del cambio climático desde Tecnalia, un posible marco para la adaptación desde la planificación territorial y urbanística y algunas respuestas concretas desde planeamiento. ¿Qué nos dice la ciencia? Un poco continuando con el mensaje también que nos decía Paco, ¿no? Hay una urgencia en la acción. Está claro que tenemos que seguir trabajando por esa reducción de gases de efecto invernadero. Para 2050 tenemos el reto de al menos mantener el planeta por debajo de los 2 grados, pero la idea es trabajar por ese 1,5 grados porque las diferencias entre los 2 grados y el 1,5 grados son muy significativas. O sea que tenemos un trabajo importante por delante y una urgencia en la acción. Pero la mitigación es insuficiente. Digamos que lo que nos dice el IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, es que incluso si los esfuerzos internacionales, ¿no?, mundiales fuesen efectivos a día de hoy, se redujesen las emisiones drásticamente, hay unos impactos que ya son inevitables, digamos, hay unos impactos que se van a producir de acuerdo a los escenarios de cambio climático que manejamos. Tenemos un cambio progresivo al que hay que hacer frente, de inmensos patrones de temperatura, precipitaciones y subida del nivel del mar. Tenemos unos eventos extremos que requieren unas medidas de adaptación distintas y unas reacciones distintas, pero también tenemos la aparición de nuevas amenazas y riesgos en territorios en los que antes no los veíamos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. No solamente es ese cambio progresivo y esos eventos extremos hacia amenazas que conocemos, sino nuevos riesgos y nuevas amenazas. También nos dice la ciencia la importancia de la escala local. Por una parte, la escala local y donde las ciudades y donde se concentra la población es donde existe la mayor corresponsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otra parte también son lugares en los que ya están muy congestionados, ¿no?, muy degradados, artificializados, con unos entornos ya industrializados, altas concentraciones de población, con lo cual ya son lugares ya de por sí muy vulnerables, con y sin cambio climático. O sea, eso está claro, o sea, con lo cual la escala local es donde los impactos van a ser más significativos. Y luego, pues la pela, pues la anticipación va a producir un ahorro, es donde lo que nos dicen también desde la Estrategia de Adaptación Europea es que la inversión, por ejemplo, destinada para protección contra inundaciones, pues sería 1 a 6, ¿no?, de 1 euro o reducción de 6. Y aquí el factor tiempo en la adaptación también es importante. O sea, es determinante actuar ahora, porque cuanto más tardemos en actuar, más complicada va a ser la adaptación y más costoso y, desde luego, menos efectivo. ¿Cómo evaluamos la vulnerabilidad? Un poco el marco metodológico en el que trabajamos desde Tecnalia y compartiendo un poco lo que nos dice el IPCC, ¿no? Trabajamos con 3 conceptos principales. O sea, evaluación de riesgo ante el cambio climático sería amenaza, o sea, una función de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Amenaza es el cambio de los patrones climáticos, de variables climáticas. La exposición, pues esa distribución territorial, ¿no?, y cómo nos va a afectar, y la vulnerabilidad, pues las características de aquello que está expuesto. Voy a desarrollarlo un poquito más adelante. Y la vulnerabilidad, además, la asociamos a 2 conceptos, ¿no? Sensibilidad, que sería cómo de susceptibles somos a ser impactados, ¿no?, cuáles son las características intrínsecas que nos hacen más susceptibles de ser impactados, y la capacidad adaptativa, pues esa capacidad o esa flexibilidad para adaptarnos a un cambio o incluso transformarnos, ¿no? Aquí voy a plantear un poco el marco muy superficial de nuestro trabajo, pero básicamente cuando evaluamos el riesgo partimos de escenarios de cambio climático, escenarios de emisiones, ¿no?, que se combinan con modelos climáticos y nos dan, pues, cómo se va a comportar el clima en diferentes horizontes temporales en función del desarrollo socioeconómico mundial, y tenemos además esos escenarios de forma regionalizada. En el País Vasco, por ejemplo, estamos regionalizados, en Valencia también están regionalizados, con lo cual podemos, con cierto nivel de incertidumbre, pero saber cómo se va a comportar el clima.
Trabajamos con el concepto de exposición, con lo cual, bueno, en nuestro caso sí que utilizamos muchos ejercicios de modelización, pero básicamente lo que hacemos es ver cómo se va a comportar esos escenarios en procesos tipo inundación, deslizamientos o isla de calor urbana. En realidad lo que vemos es la distribución territorial de esas amenazas. Y con la vulnerabilidad, que es esa evaluación de la sensibilidad y la capacidad adaptativa, generalmente trabajamos con indicadores socioeconómicos, demográficos, mucho tipo social, ambiental, y con un análisis espacial. O sea, intentamos caracterizar aquello que está expuesto y lo intentamos también territorializar, con lo cual podemos identificar además qué variable del riesgo es la que nos está dando el mayor problema, ¿no? Y poder definir una estrategia de adaptación más orientada. Con esta evaluación de riesgos es cuando empezamos a hablar de planificación de la adaptación. Identificamos ya las medidas, comparamos alternativas de planificación o diseño en función de la efectividad de diferentes medidas. Podemos definir hojas de ruta o estrategias de implementación, serían los planes de acción. Evidentemente, tratamos de integrar con la planificación urbana, territorial y sectorial, que ya lo abordaré un poquito más adelante. Y es importante hacer un seguimiento de la efectividad. Una de las carencias que vemos ahora mismo en los trabajos en los que estamos realizando desde Tecnalia es el seguimiento de la efectividad de la adaptación, ¿no? O sea, realmente qué impacto está teniendo, ¿no? Las medidas de adaptación y de hecho cómo podría ser la reevaluación del riesgo cuando incorporamos esas medidas. Esa es una de los temas de trabajo de Tecnalia. Y después ya pasaríamos pues, al diseño y la implementación de medidas, que ya hablaríamos ya de material, de producto, de proyecto de ingeniería y de construcción. Esto sería el modelo con el que trabajamos. Dicho esto, que esto sería como la carta a los reyes, el análisis de riesgo lo hemos realizado de forma también cualitativa, ¿no? No es necesario hacerlo de forma cuantitativa, lo hemos hecho de forma cualitativa, hemos trabajado con municipios muy pequeños en el conocimiento local, y yo creo que Gabriel Ros también lo va a abordar en la presentación de esta tarde. El conocimiento local y la evaluación cualitativa es muy relevante y no debe de frenar, ¿no?, la acción climática. Se puede hacer de manera estática o dinámica. Por ejemplo, ahora generalmente evaluamos una vulnerabilidad actual hacia una problemática futura, ¿no? Lo que tratamos de hacer ahora también es intentar proyectar usos del suelo, proyectar escenarios demográficos a futuro para ver nuestra vulnerabilidad futura frente a ese riesgo futuro, ¿no? O sea, a esa amenaza futura. Lo abordamos desde la perspectiva sectorial, por ejemplo, riesgos en el sector energético, o también espacial, ¿no? Por unidad territorial, diferentes amenazas combinadas. Y solemos trabajar con cadenas de impacto, lo que llamamos cadenas de impacto. Pues, tratamos de establecer relaciones causa-efecto entre amenazas y posibles receptores para ir un poco más a definir, como nos proyectaba también Paco, por ejemplo, el mapa de ola de calor, ¿no? Pues ya estamos definiendo una amenaza muy concreta sobre la salud humana, o inundaciones sobre medio construido, o estrés térmico sobre medio natural, que son las tres cadenas que más manejamos. El optar por un enfoque u otro pues depende de disponibilidad de información, recursos y urgencia. En todo caso, que no sea un limitante esa disponibilidad de recursos, de información, y que se pueda empezar a actuar con la información de la que se disponga y el conocimiento local. Por ejemplo, un ejemplo de gestión de riesgos y cómo se integra la perspectiva de cambio climático en, por ejemplo, los mapas de riesgo de inundación, se puede hacer con dos aproximaciones. O bien se realiza una modelización hidrológica y se introducen lluvias de diseño, ¿no? o parámetros de precipitación en esos datos de la modelización hidrológica, o se juega con los periodos de retorno o la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en Donosti hicimos un ejercicio en el que el periodo de retorno de 500 años actual se asemejaba, digamos, al periodo de retorno de 100 años en un escenario de cambio climático, con lo cual podemos jugar con esos periodos de retorno y probabilidad de ocurrencia sin tener que realizar modelizaciones complejas. Importante, os quería trasladar la importancia de la multiescalaridad, y es algo que trabajamos en el País Vasco, y os he traído un ejemplo de toda la lógica, ¿no? Esta evaluación de riesgos la podemos hacer a nivel de territorio, en este caso empezando por la escala territorial de la CAP, de la comunidad autónoma, en la que hacemos un análisis de vulnerabilidad de riesgo que compara todos los municipios de la CAP.
a 4 amenazas principales de cambio climático. Podemos tratar de trabajar, y bajamos de escala a una escala de PTP, de Plan Territorial de Bilbao Metropolitano, por ejemplo, con 23 municipios. Podemos trabajar, y hemos trabajado con Susana y presentará esta tarde una evaluación de riesgos a nivel del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, en la que comparamos también diferentes riesgos en diferentes ámbitos de planificación del propio plan. O podemos bajar ya la escala de un ámbito de planificación dentro del Plan General de Bilbao, que sería Punta Zorroza, por ejemplo, en el que ya jugamos con alternativas de diseño, incorporamos alternativas de renaturalización y ver cómo se comportan en escenarios de cambio climático, o incluso a nivel de calle, ¿no? Como puede ser la intervención en María Díaz de Haro de Bilbao también. Y más o menos la lógica es la misma, simplemente con diferentes datos y bajando de escala. Esto es ¿qué es la adaptación? ¿No? Por poner otra vez de qué estamos hablando. Estamos hablando de ajustar sistemas humanos o naturales para responder a estímulos climáticos actuales o previstos y afrontar, evitar o moderar sus impactos. ¿Cómo hacemos cómo podemos hacer ese ajuste? O bien reducimos la exposición y la sensibilidad, bien trabajando sobre la población, infraestructuras y actividades económicas que estén expuestas, o minimizamos los impactos y los daños de alguna manera, o trabajamos desde la vertiente de incrementar su capacidad adaptativa, ¿no? Y eso es donde quizás el tema de protección, preservación y restauración de ecosistemas pueda tener más peso y más valor. Aquí el papel de la ordenación del territorio y el urbanismo es donde consideramos que es determinante, bien porque las administraciones locales tienen las estructuras, políticas públicas y las competencias para actuar, pero también porque es donde se da una concertación de agentes, o debe darse, y donde se toman las decisiones y donde la toma de decisiones legítima con la sociedad también sería clave. Os he traído 3 ejemplos muy básicos de aproximaciones y enfoques a la adaptación. El IPCC elabora como unos 6 o así, pero bueno, simplemente para ver los diferentes enfoques de adaptación. Cuando hablamos de adaptación podemos hablar de asimilación. Bueno, pues asume un nivel de riesgo, asumimos que de vez en cuando nos vamos a inundar y bueno, pues vendrá la compensación de seguros, nos dará lo que tenga que hacer y volvemos. Podemos hablar de una adaptación incremental, ¿no? Que básicamente es protegernos para mantener la esencia de nuestro sistema. Aquí es donde pues ponemos un dique, ponemos una protección, pero seguimos a nuestro aire con nuestro sistema insostenible en la mayoría de los casos. O la adaptación más transformativa, que es la que nos obliga un poco al cambio del sistema socioecológico, lo que nos obliga probablemente a desclasificar el suelo, a trasladar nuestra exposición, ¿no? Y hacer un cambio más profundo de nuestro sistema. ¿Por qué tipo de adaptación optar? Pues ayer hablaba con Efren incluso, ¿no? Pues es que no es una u otra, es que igual depende del caso, depende de la amenaza, depende del sistema socioecológico en el que nos encontremos, tendremos que combinar diferentes estrategias. Y aquí pues tendrá que ver mucho la gestión de la incertidumbre con la que contemos. En el tema de subida del nivel del mar la incertidumbre es muy, muy alta. El riesgo asumible, en cada ayuntamiento hay unos riesgos que se asumen o no, y tiene que ver mucho con la decisión política y los plazos de esas decisiones. En cuanto a los tipos de medidas, el IPCC también presenta como 3 bloques de medidas de adaptación. Las estructurales o físicas, que son las acciones de pico pala, digamos, intervenciones que pueden ser grises, pues bueno, siguiendo con diques, ¿no? Las del carácter más ingenieril o tecnológico, o las soluciones basadas en la naturaleza o basadas en servicios de los ecosistemas y sus funciones, que serían las más acciones verdes o azules. O podemos optar por combinarlas, las estructurales, con las acciones más blandas, ¿no? Que tienen que ir de la mano, las sociales y las institucionales. Las sociales, que son más de educación, de capacitación, de cambio de comportamiento incluso, y las institucionales, en las que entraría la legislación y la regulación, por supuesto, que aunque las llamemos blandas, pues pueden ser las más duras de todas, porque pues implican modificaciones de comportamiento y modificaciones de normativa que no son siempre muy, muy flexibles. En todo caso, casi todas las amenazas y riesgos pues van a tener una respuesta en combinación de estas 3 tipos de medidas. Y desde las posibles respuestas que se puede dar desde el planeamiento urbanístico, pues partiendo de la premisa que entendemos que la adaptación del cambio climático es compatible con la práctica urbanística y viceversa, o sea, la adaptación necesita el urbanismo y el urbanismo no puede obviar la necesidad de adaptación,
pues tenemos unos instrumentos urbanísticos que nos ofrecen desde el planeamiento general estructural, tenemos los planes generales, por ejemplo, en el que se puede desarrollar cartografía específica de vulnerabilidad y riesgo que permita una priorización, como comentabais también antes, priorización de dónde actuar de cara a la adaptación. Podemos hablar de regular usos, bien a través de la clasificación, la calificación o esos condicionantes superpuestos a determinados usos que, por ejemplo, en las directrices de ordenación del territorio de las DOT ya aparecen determinados condicionantes superpuestos por inundación y de cambio climático. Estamos hablando de desclasificar. En algunas ocasiones deberíamos desclasificar o actuar en zonas de fuera de ordenación, o hemos aprendido en unos talleres de esta semana pues jugar con, por ejemplo, herramientas como las unidades discontinuas, ¿no? Intentar trasladar la edificabilidad a otros ámbitos de municipio y evitar esa exposición. Planificación de defensas. Está claro que las soluciones basadas en la naturaleza probablemente no sean las únicas soluciones, o en muchos casos no van a ser ni siquiera soluciones. Habrá que optar también por la planificación de defensas duras y, bueno, pues todo lo que es incorporar la información de cambio climático en estudios y planes tanto de movilidad como de emergencia en otros planes urbanísticos. Cuando bajamos al planeamiento de desarrollo es donde más, podemos jugar con diferentes medidas más concretas, ¿no? Hablamos de realizar estudios específicos en ámbitos con riesgos significativos. Nos va a contar una experiencia Susana esta tarde de Bilbao. Podemos jugar con alternativas de diseño, pues, con diferentes agentes implicados o propietarios del suelo. Está la gente de paisaje transversal, que tiene mucha experiencia en tratar con vecinos, ¿no? Y ver cómo la sociedad tiene que también integrar esas alternativas y esas medidas de adaptación en su día a día. Podemos requerir desde la planificación urbanística, requerir o recomendar criterios de urbanización y de edificación, muy en línea también con lo que nos comentaba Eduardo, pero desde el punto de vista de la adaptación. Pavimentos drenantes, sistemas de drenaje sostenible, la limitación de usos en planta baja o bajo rasante. Pues hay una serie de criterios de urbanización y de edificación que se podrían ya incorporar. ¿Y cómo trabajamos nosotros cuando estamos a una escala de desarrollo, ¿no? de plan de desarrollo o de intervención, ¿no? De ámbito de intervención urbanística? Pues primero nos parece crucial, antes de hablar de dónde están los riesgos, evaluar lo que llamamos activos de adaptación, ¿no? De qué recursos disponemos, cuáles son las capacidades tanto en el municipio, técnicos municipales, como recursos entendidos como capital natural, ¿no? ¿Qué servicios ecosistémicos tenemos? ¿Cuáles son los beneficios que nos están ofreciendo, ¿no? ¿Cuáles son lo que llamamos los activos de adaptación? Y a partir de ahí identificamos y mapeamos qué medidas pueden implementarse en el ámbito de desarrollo en el que estemos trabajando, cuáles tienen sentido. Comparamos diferentes alternativas utilizando cambio climático como un parámetro de comparación y ver pues qué combinación de medidas pueden ser las más efectivas. Lo que aprendemos aquí además es que a más no siempre es mejor. O sea, lo que muchas veces se invierte demasiado esfuerzo, demasiada inversión y no es lo más efectivo. Entonces hacemos la comparativa. Esto no voy a entrar en detalle, pero entramos a muy detalle para identificar. Por ejemplo, en este caso es cambio de temperatura en una intervención de renaturalización de una calle en Bilbao, y con lo cual podemos jugar con el confort térmico en diferentes lugares de la calle y cómo la distribución del arbolado, ¿no? Fue la más óptima para garantizar el mayor confort en los periodos de mayor temperatura. Y bueno, pues la importancia de definir una hoja de ruta a largo plazo, no trabajar a corto plazo, definir hojas de ruta a largo plazo que nos permitan ir replanificando, reorientando las decisiones de planificación, corregir desviaciones y tratar de hacer un consumo de recursos lo más eficientemente posible. Y aquí es donde hacemos la venta, esto es la venta de nuestro equipo. Os he puesto unos vínculos a las guías y recursos que tenemos disponibles, en los que hemos participado directamente desde hace muchos años, digamos casi desde el 2010 con estas guerras, y bueno, pues es gratificante ver que el mensaje va calando y que poco a poco esta jornada es
un mensaje bueno de que el mensaje está calando. La guía que hemos publicado con el Miteco, que ya se ha adelantado Paco en darle promoción, y quería dar una primicia que bueno, hemos trabajado con la Generalitat Valenciana para una guía de acompañamiento a los municipios para que puedan elaborar sus planes de acción de clima y energía, que saldrá en breve, está en el horno. Y bueno, que pretende ser un recurso más. Evidentemente no es la panacea, hay un esfuerzo desde los técnicos municipales, pero bueno, el mensaje va calando. Y simplemente decir que yo creo que ya es hora de actuar, que las guías están muy bien, las metodologías están muy bien, pero poco a poco hay que empezar a dar el paso de actuar. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Componentes del riesgo climático, cómo aproximarnos a su análisis, puntos de entrada en el planeamiento urbanístico, ¿no?, para incorporar esta perspectiva de adaptación al cambio climático, y alguna mención a cuestiones importantes, perspectiva de largo plazo y implícitamente esa mención a la flexibilidad necesaria para ir respondiendo a la evolución del reto climático.